Hola querida iglesia, estamos hablando acerca del sufrimiento y particularmente estamos hablando de cómo debemos vivir el sufrimiento, estos momentos en donde sufrimos aflicción. Hemos hablado acerca de varias cosas y ya estamos llegando al final de esta serie, queda esta cápsula y la siguiente. Em, y entonces, pero hoy día vamos a terminar con estas actitudes o cómo enfrentamos estos momentos de sufrimiento. Y hoy día vamos a hablar acerca del consuelo. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo, que parece un trabalengua, nos dice algo muy importante. Es uno de los versículos en la Biblia que le da sentido al sufrimiento y en este caso particular al consuelo, a la consolación. Pablo parte alabando a Dios y menciona a Jesucristo, ¿cierto? A Dios Padre, Jesucristo, Dios de misericordia y de consolación. Es decir, un Dios que está presente, que brinda consuelo en los momentos de aflicción, en los momentos de sufrimiento. No es un Dios lejano que simplemente te deja sufrir a tu suerte, no, es un Dios que está contigo. Pero fíjense esta relación, hay una relación vertical y una relación horizontal. Este consuelo que nosotros recibimos de Dios no es un consuelo que simplemente queda ahí, sino que es un consuelo y dice ahí que es para consolar a otros que están en aflicción. Y esto es tremendamente importante porque el sufrimiento probablemente nos lleva ¿a qué? A mirarnos a nosotros mismos, a mirar mi situación, a mirar mi dolor, a enfocarme en mí. ¿Por qué me está pasando esto? Quisiera estar en otra situación. Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, sácame de acá. Y hemos visto cómo sí hay que lamentarse, hay que orar, hay que confiar. Pero todo eso que hemos visto y que es parte de cómo Dios nos consuela, es algo que debemos nosotros ahora compartir. Fíjense que el propósito de recibir consuelo es consolar a otros, no es algo que queda en nosotros. ¿Cómo nos consuela Dios? Principalmente, o aquí vamos a ponerlo desde dos aspectos. Uno, sabemos que Dios está con nosotros, que no nos abandona en el momento de aflicción. Y en segundo lugar, a través del Evangelio y sus promesas. Hemos visto que el sufrimiento trae bendición, que el sufrimiento forja el carácter, que el sufrimiento nos lleva a Dios, pero también que el sufrimiento de Cristo hizo en nosotros que no tuviésemos que sufrir eternamente, sino que eternamente tenemos una vida con Él. Entonces, por un lado, es su presencia misma en nosotros y con nosotros, y por otro lado, su mensaje de salvación. Esas cosas nos consuelan. Entonces, ¿cómo consolamos nosotros a otros? Con ese mismo mensaje, pero ya habiendo experimentado el sufrimiento. ¿Cómo voy a empatizar con alguien que está sufriendo si yo nunca he sufrido? ¿Cómo voy a llorar con aquel que llora? ¿Cómo lo voy a acompañar en esos momentos genuinamente si a mí no me ha pasado nunca ese tipo de sufrimiento? No estoy hablando de que nos tiene que pasar exactamente el mismo sufrimiento que el otro, pero sí haber experimentado aflicción. La mejor forma de ponernos en el zapato del otro es nosotros haber experimentado algún tipo de aflicción. Y al experimentar algún tipo de aflicción, también, si estamos en Jesucristo y enfocamos en Dios, vamos a recibir consuelo. Y ese consuelo, entonces, lo compartimos, consolamos a otros. ¿De qué manera? Nuevamente, lo mismo que hace Dios con nosotros, estando con la persona, acompañando, compartiendo ese tiempo de aflicción al lado de esa persona, pero también alentando en el Evangelio, alentando con
lo mismo, con la esperanza, con la eternidad, recordando el Evangelio como Jesucristo, Él vino a sufrir para que nosotros tuviésemos una eternidad con Él. Cómo el sufrimiento forja el carácter, cómo el sufrimiento nos lleva a dependencia de Él. Pero eso debe estar acompañado, igual que como Dios nos acompaña a nosotros constantemente, está con nosotros siempre, también con un acompañamiento físico, compartir este tiempo de aflicción. Así que el ánimo es ese hoy día, a poder experimentar el consuelo de Dios, pero no dejarlo ahí, sino que a través de eso, o mediante eso, el Señor nos capacita para consolar a otros y ser agentes de consuelo de Dios para otros. Que tengan un muy buen día.